Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto nuevamente estar participando, ahora sí, de la conferencia inaugural, más allá de que no sea la primera actividad del Congreso, que incluso empezó el día de ayer. Bueno, ahora sí, formalmente vamos a dar apertura al segundo Congreso de Derechos Humanos desde América Latina. Este encuentro coorganizado por una multiplicidad de espacios académicos, políticos, gremiales y sociales de la ciudad de Rosario, con el acompañamiento también no solamente de nuestra universidad, sino también de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y también del ICLA, el Instituto de Cooperación Latinoamericana, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Como les decía, estuvimos iniciando el Congreso el día de ayer con dos actividades, una de ellas en el Museo de la Memoria, quien también es auspiciante y acompaña la organización de este encuentro, con el artista colombiano Orlando Morillo Santa Cruz, y siguió luego con la inauguración de la muestra del propio artista Orlando Morillo en La Casona, Centro Cultural La Casona, esta muestra que va a continuar hasta el día viernes, con lo cual estamos integrando también no solamente espacios académicos, sino, esto lo quería reforzar, espacios culturales en nuestra ciudad, entendiendo los derechos humanos como una complejidad interdisciplinar y sobre todo con la intención de romper el academicismo y romper el formalismo, todo que suele acompañar este tipo de encuentros en otros momentos. Así que bueno, dicho estas palabras muy breves, quería, antes de pasarle la palabra a tanto el decano Pedro Ferracini como a Ana Valderrama, que va a estar haciendo su presentación, quería transmitir el mensaje primero del rector, de Franco Bartolacci, quien nos transmitió que, bueno, no va a poder estar acá en la apertura, pero que, supuesto que a todos y todas, especialmente a Ana Valderrama, a Tilio Borón, aquí presente, y al decano Pedro Ferracini, así que quería hacer partícipe a ustedes del mensaje del rector, y lo mismo del secretario ejecutivo de CLACSO, de Pablo Humaro, que también, a pesar de que intentamos que pueda venir a Rosario, la verdad que su agenda muy complicada le impidió asistir, pero sí nos agradeció muchísimo la invitación y bueno, nos pidió especialmente que transmitamos su mensaje, su saludo y también su agradecimiento incluso porque estemos propiciando estos encuentros en este contexto particular de Argentina y de América Latina. Así que bueno, dicho todo esto, le doy la palabra al decano, que es el anfitrión en este caso, Pedro Ferracini, para que dé la apertura también institucional a este segundo Congreso de Derechos Humanos desde América Latina. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a casa. Atilio querido, muy bienvenido. Querida secretaria de Derechos Humanos de la Universidad, Paula Contino. Marcelo, querido, muchas gracias por traer este congreso a nuestra facultad. Querida Ana Valderrama, secretarios de facultad que veo por acá presentes, profesores, estudiantes, nuestros invitados de otras facultades, por supuesto, ex candidatos a precandidatos concejales, amigos además también, toda la gente de QTP y todos los centros culturales de la ciudad, distintas organizaciones del territorio y por supuesto nuestros queridos amigos de facultad no docentes que siempre presentan nuestra casa de estudio en las mejores condiciones posibles. Bueno, y estamos acá en este hermoso Zoom gracias al trabajo de todos los trabajadores de nuestra universidad. En un contexto complicado para la universidad y creo yo también para hablar de derechos humanos en líneas generales, por la denostación social y coyuntural, tanto a nivel argentina, latinoamericano, pero también a nivel global. Creo que parece extraño, pero creo que es oportuno poder convocarnos a conversar de estos temas. Muy rápidamente comento que ayer tuvimos un acto a esta misma hora, en este mismo salón, donde estuvimos anunciando 34 convenios con organizaciones sociales del territorio, porque estamos implementando la curricularización de la extensión, tanto en la carrera de arquitectura como diseño industrial y diseño gráfico. Eso es un esfuerzo enorme, inédito, por parte de nuestra facultad, a nivel universidad también, a nivel facultades de Argentina y a nivel de facultades de Latinoamérica. Es una primera instancia donde cerca de 700 estudiantes se van a poner en relación con estas instituciones del territorio a los fines de poder
co-construir saberes. Matéricos periféricos, bueno, por supuesto tuvo que ver mucho con eso, por supuesto que Ana, y bueno, la institucionalización de todos estos dispositivos, militancias, banderas, modos de vida, decíamos ayer, se enmarca, sin querer queriendo, en este congreso de manera paralela, porque bueno, es el deber que tenemos los dirigentes académicos e institucionales a la hora de ejercer el poder en este tipo de instituciones, esa posibilidad de ponerlas en relación con el territorio. Sé que el Congreso trabaja los derechos humanos de una manera muy amplia. Hoy estudié a la mañana vinculados a los espacios de memoria, hoy tiene que ver más con prácticas vinculadas con el hábitat y demás cuestiones que se van a ir desarrollando alrededor del Congreso. No puedo hacer más que saludar y felicitar la valentía que requiere convocar a jóvenes desde este lugar. Digo esto porque muchos y muchas, seguro acá, no solamente están interpelados en términos académicos respecto a lo que implica los derechos humanos, seguramente por eso están acá, sino también como este tipo de vida, este tipo de militancia, este tipo de poder, seguir empujando estas banderas para lograr eventualmente, cuando haya viento nuevamente a favor, en las instituciones para poder seguir garantizando estos derechos en todos los lugares que nos encuentren con poder y con las posibilidades de tomar las decisiones en ese sentido. Por lo tanto, bueno, nada, agradecer a Connie también, que te saludé antes, Marcelo, nuestro gran amigo Carlos Silva, que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, institucionalmente, culturalmente, ideológicamente. Bueno, es un gustazo enorme, enorme, enorme tenerlos acá. No ocupo más el tiempo, serán siempre bienvenidos, sobre todo cuando haya que discutir estas cuestiones. Buenas jornadas. Bueno, no quería dejar de mencionar también, antes de presentar a la conferencia de Ana, al grupo de trabajo de Claxo, que también es motor fundamental de este encuentro, el grupo de trabajo al que pertenecemos con Constanza, con Carlos, el grupo de trabajo de pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos, que está presente Sonia Bogueri, ahí lo veo a Carlos Rivera Lugo, a César Pérez Swain, no sé si está por ahí también Diana Molina, pero bueno, principalmente que lo quería referenciar porque es el único grupo de trabajo de los más de 90 grupos de trabajo que tiene Claxo, integrado únicamente por juristas, ¿no? Por abogados y abogadas con compromiso social, con compromiso ideológico y sobre todo un compromiso identitario con América Latina, que me parecía importante referenciar. Y también quería saludar especialmente a Ana María Figueroa, titular de cátedra, puedo decir histórica, de la Facultad de Derecho en materia de Derechos Humanos, que bueno, que nos acompaña hoy, que va a estar también participando en el Congreso en la conferencia de cierre el día viernes. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, la presento a la primera conferencista de este panel de apertura, Ana Valderrama, que va a estar presentando una ponencia que titula Ensamblajes descoloniales, pulsiones de vida. Bueno, Ana Valderrama es magíster y doctora en filosofía de la arquitectura del paisaje por la Universidad de Illinois y obviamente arquitecta por nuestra universidad, cofundadora del colectivo Matéricos Periféricos, que es una asociación civil, un espacio tanto académico como práctico, con mucho trabajo socioterritorial. Bueno, estuvo presentando hace un rato también Marcelo Barrale y otros colegas el trabajo que vienen haciendo hace ya muchos años en Rosario y en toda la región. Bueno, también fundadora de otros espacios interdisciplinarios, el estudio Cardo Landarch, que combina saberes de arquitectura, urbanismo, ingenierías, ecología y ciencias sociales. Y bueno, profesora titular de esta casa de arquitectura, ha sido vicedecana también de esta facultad. Bueno, entre otras distinciones también, Ana, no voy a leer todo el currículum porque se va a hacer un poco largo. Pero bueno, la verdad que es un honor tenerte y sobre todo reforzando también esta idea de la interdisciplina, que me parece fundamental, que es una marca distintiva de este segundo congreso. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, decano, muchas gracias, Marcelo, y es realmente un honor compartir este evento con el grupo organizador, bueno, con Marcelo, con el Negro Silva, como lo decimos, Connie,
Muchas gracias por haber organizado esto y habernos invitado a participar también como sede de este congreso. Es un honor también ser un poco la telonera de Atilio Borón. Me emociona un poco, me pone nerviosa. Pero bueno, quería agradecer a Claxo, a LICLA, a la Universidad Nacional de Rosario y a la Facultad de Arquitectura. Y bueno, seguramente me voy a olvidar de todas las instituciones que adhieren. Sí, acá me soplan. Quería agradecer la presencia y el trabajo también de Olivia Bayo, que fue junto con la secretaria de Extensión, Aldana Prese, un aplauso, quienes organizaron desde la Facultad de Arquitectura, junto con Marcelo y Connie y el equipo de Derecho, el evento, sobre todo la parte logística, el armado de los grupos de trabajo y de algunos paneles. Así que muchas gracias por el trabajo. Agradezco la presencia de secretarios y de docentes y estudiantes de la facultad y también de la Facultad de Derecho, las agrupaciones estudiantiles que están presentes, Febo Asoma, vi por ahí, algunas remeras, Dominó, bueno, muchas gracias por estar. Bueno, lo que les traje hoy es un trabajo reciente, que es mi tesis doctoral, que la terminé en la Universidad de Illinois justo a tiempo, cuando empecé todo el ataque a la agenda woke, podríamos decir, ¿no es cierto? Así que yo defendí la tesis en abril y ya me vine para acá. Y tuve la suerte de encontrarme, ahí pueden ver el comité de la disertación, con personas muy interesantes, activistas y amigos y amigas que están en Estados Unidos, son algunos norteamericanos y otros nacionalizados norteamericanos que están en los movimientos insurgentes en Estados Unidos. Jenny Davis, por ejemplo, es indígena, es antropóloga, es una activista indígena y además dirige el Centro de Estudios Indígenas de la Universidad de Illinois. Farahnaz Mirastá es una activista iraní naturalizada en Estados Unidos y es una persona que se ha ocupado mucho de darle asilo político a los activistas iraníes. Jennifer Monson es una artista de la danza, de improvisación queer, que también es activista en temas de géneros y diversidades. Y David Hayes, el director de mi tesis, es historiador del arte y también un activista gay. Esa es la conformación del comité, que dice mucho porque también tiene que ver con el enfoque transdisciplinario de la tesis. Bueno, el título de la tesis es Ensamblajes decoloniales, pulsiones de vida, y explora las correlaciones entre el ambiente construido y las dinámicas sociopolíticas en las periferias latinoamericanas. La investigación se realiza a través del estudio de casos que incluyen, entre comillas, obras de arquitectura, ya vamos a ver por qué les digo entre comillas, no suficientemente estudiadas ni reconocidas por la academia colonial moderna, pero que sin embargo, hoy en día ya vimos una ponencia previa a la mía, han tomado una importancia por la cantidad, por la calidad y por la potencia del proyecto político que se instala en contra del proyecto de la colonial modernidad,
para propiciar la reproducción de la vida en los barrios populares latinoamericanos. A estos casos les llamo ensamblajes, ya que involucran una cantidad de procesos y actores que exceden lo que tradicionalmente se entiende por una obra de arquitectura. Estos casos son claves para comprender las dinámicas sociopolíticas latinoamericanas, ya que expresan en su consistencia material y espacial las luchas, las correlaciones de fuerza, los mecanismos de poder que de otro modo serían invisibles a nuestros ojos. Como decía, mi tesis explora estas correlaciones entre ensamblajes, o mejor dicho, agenciamientos en términos deleuzianos, descoloniales, y pongo la S porque son deconstrucciones epistemológicas, pero también son acciones para la descolonización. Y las dinámicas sociopolíticas de las periferias latinoamericanas, y vamos a desplegar un poco primero el marco teórico. Las periferias latinoamericanas son territorios hiperdensos, moldeados por una tensión creciente entre, por un lado, el aparato del proyecto de la colonial modernidad y, por otro, las ecologías de resistencia, disidencia e insurgencia. Hablo de la periferia como un territorio físico, pero también como un posicionamiento personal, teórico y geopolítico, y como categoría conceptual, ético-política. Habitar desde la periferia desplaza nuestro propio centro, pone en valor las voces plebeyas e invita a la acción para contrarrestar las asimetrías, injusticias y discriminaciones a todas las escalas. A través del estudio de mi disertación muestro cómo las dinámicas de poder específicas de estas periferias resuenan, se catalizan y se manifiestan en ensamblajes que encarnan en su consistencia material y simbólica relativa procesos históricos y políticos latentes que de otro modo serían invisibles. El término proyecto de la colonial modernidad fue desarrollado por intelectuales latinoamericanos que comparten marcos teóricos con el pensamiento postcolonial y descolonial indígena. Fue acuñado inicialmente por Aníbal Quijano en la década del 90 y se refiere a la inseparable vinculación y validación mutua entre, por un lado, las dinámicas coloniales de poder y, por el otro, el aparato científico de la modernidad. Bajo la instrumentalidad cartesiana establecida durante el periodo de acumulación primitiva del capitalismo, los cuerpos, las tierras y las subjetividades fueron desconectados y transformados en recursos, fuerzas de trabajo, objeto de conocimiento y blancos de disputa, abuso, extracción, contaminación y muerte. Desde entonces, la articulación entre capitalismo, racismo, heteropatriarcado y contaminación, junto con el extractivismo, centrales para el poder del proyecto de la colonial modernidad, han adoptado diversas formas, adaptándose, profundizándose y mutando según sea necesario para hegemonizar la correlación de fuerzas. Podríamos decir que hoy nos encontramos nuevamente en una fase feudal de biopoder, visto desde la doctrina Foucaultiana, hacer morir o dejar vivir, o en lo que Gianni Varoufakis recientemente llamó tecnofeudalismo. El proyecto de la colonial modernidad es una maquinaria multidimensional, dinámica y fluida que opera a través de 5 componentes principales: el capitalismo, el racismo, el heteropatriarcado y la polución, finalmente el extractivismo,
y se ejecuta, pero no se limita al biopoder estatal. De hecho, la ciencia moderna ha sido uno de los principales instrumentos para la naturalización y la normalización popular y masiva de los argumentos materiales y simbólicos de opresión y subyugación. En consecuencia, el proyecto de la colonial modernidad logra una ejecución masiva de su plan, tanto por parte de los estados como de los comunes, y avanza sobre el exterminio de 3 objetivos: cuerpos, tierras y subjetividades. En definitiva, el proyecto de la colonial modernidad conforma una organización diacrónica del poder que supera la contingencia del origen colonial y se proyecta hacia mecanismos de dominación en constante mutación que atentan contra la reproducción de la vida. Sin embargo, cuando el poder toma la vida como su objeto u objetivo, la resistencia al poder invoca la vida y la vuelve contra el poder. Antonio Negri decía que la multitud es un monstruo potencial con la capacidad de provocar un efecto insurgente masivo que se apodere del sistema y lo destruya de una sola vez. Sin embargo, los esfuerzos por deshacer, desaprender y por ende deconstruir las estructuras simbólicas y materiales del proyecto de la colonial modernidad podrían adoptar múltiples formas con diferentes objetivos, alcances, ritmos e intensidades. Por consiguiente, estos esfuerzos se enmarcan en mi tesis como pulsiones de vida, ecologías de resistencia, disidencia e insurgencia. Me interesa traer a Saidia Hartman, una activista negra, para decir que la macro o las estrategias de dominación, sin embargo, no agotan todas las posibilidades de intervención, resistencia, escape, rechazo o transformación. Las pulsiones de vida estudiadas en esta tesis revelan cómo los cuerpos, los territorios y las subjetividades tienen agencia propia a pesar de los instrumentos de normalización, sujeción y despojo. Incluso en su fragilidad manifiestan las funciones más esenciales de reciprocidad, cuidado, solidaridad y supervivencia, y nutren al mundo con imágenes poéticas. Por ejemplo, en las calles de la Comuna 13, uno de los barrios más pobres de Medellín, 2 jóvenes desafían al biopoder con una máquina de escribir. La imagen del centro muestra un panfleto del gobierno de Medellín que sugiere a los residentes no dar limosna, dinero ni comida a la gente en la calle para mantenerlos alejados de sus veredas. La imagen a la derecha muestra 3 poemas escritos por 2 jóvenes que se ganan la vida vendiendo poemas a demanda en las veredas. La gente retribuye sus poemas con dinero y comida. A veces estas pulsiones de vida podrían considerarse como errores o anomalías, pero son señales de la biopolítica de la vida a pesar del biopoder de la muerte. En este pequeño sonido resuenan 500 años de resistencia de la subyugación colonial en una comunidad indígena. Esta es la danza de los moros, una festividad sincrética de la comunidad indígena purépecha, celebrada desde la llegada de los colonizadores españoles a Michoacán, México, en 1521. La danza tiene lugar durante el día de Santiago Apóstol, considerado como un héroe que luchó contra los musulmanes durante las cruzadas.
Los registros históricos y los relatos de los miembros de la comunidad aseguran que los purépechas negociaron la celebración de la misa incorporando a los moros, estos personajes que se burlan del sacerdote y atormentan a la Iglesia Católica con un posible retorno a la dominación musulmana. En el marco de la supervivencia a largo plazo tras la colonización, con vigilancia de la obediencia incluida, las coreografías sincréticas pueden verse desde afuera como reverencias o maldiciones, pero son prácticas liberadoras para las comunidades. Loren Berland y Byung-Chul Han teorizan sobre cómo la colonización de las subjetividades genera un estado de solipsismo o autoflagelación, algo que estamos viendo bastante frecuente. Pero en Latinoamérica aún quedan vestigios de organización popular a través de las organizaciones sociales, los procesos colectivos de ayuda mutua, la memoria, la solidaridad, la reafirmación de las identidades y el sincretismo. Quizás porque las políticas de muerte del proyecto de la colonial modernidad son tan espectaculares que la vida también se convierte en una forma espectacular de poder. Se eu criei uma solução para cá, individual, eu também posso pensar numa solução coletiva. Então nunca foi um momento do tipo, a partir de hoje eu faço coisa, não sei assim. Que nunca foi algo que eu pensei como, eu estou fazendo algo social. Para mim eu sempre fiz algo que deveria ser feito. Mas, efetivamente, pragmaticamente, quando isso passou a ser algo inserido na minha rotina, foi a partir dos meus 13 anos que eu me lembro de ter feito uma movimentação no interior onde eu morava para fazer uma denúncia à fábrica da cidade da minha avó que despejava esgoto químico no Rio Pomba. Eu entendi que sozinha não ia dar em nada. Comecei a reunir os meus amigos, conversei na época com um professor chamado Giovanni. Ele me colocou junto com os alunos de graduação e mestrado e doutorado para discutir questões ambientais e eu assim me sentindo, caramba, que universo é esse? As pessoas trabalham e estudam com pesquisa. Eu nunca tinha visto, eu nunca soube até então que era possível ser pesquisadora, ser cientista, porque era muy distante. A quien escucharon es Magda Gómez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la PUCI en Río de Janeiro, que nació y vive en la favela de Río de Janeiro y creó una organización social llamada Rosinia Resiste. Las preguntas de la investigación eran las siguientes: ¿cómo se expresan las correlaciones entre los ensamblajes seleccionados y las dinámicas sociopolíticas de las periféricas latinoamericanas? ¿Qué tipo de luchas apuntalan y cuál ha sido su impacto sociopolítico y físico? ¿Cuál es el rol de estos ensamblajes en el proyecto de emancipación tanto de la sociedad como de la propia disciplina del diseño? ¿De qué forma estos ensamblajes encarnan y revelan procesos, emergencias y ausencias que de otro modo serían invisibles? ¿Cómo resuelven los entramados entre la producción, la expresión, la recepción y la agencia del diseño en estos ensamblajes? Esto tiene que ver con una mirada de la disciplina de la arquitectura que solo mira la expresión, solo la forma y no mira todo el espectro de las decisiones tomadas a lo largo de un proceso de construcción. Las 23 obras exploradas en la tesis se conceptualizan como ensamblajes descoloniales, ya que presentan alternativas a los poderes hegemónicos a través de su participación activa en la correlación de fuerzas, ayudando a desvelar, visualizar y germinar alternativas críticas para el sur global. Utilizo el término ensamblajes de Deleuze y Guattari para desplazar el concepto moderno de la arquitectura hacia una multiplicidad
que incluye no solo el resultado físico final del diseño, sino también sus procesos de concepción, producción, materialización, inscripción, recepción y evolución. El ensamblaje como categoría es productivo para comprender la arquitectura más allá de los reduccionismos albertianos, perdón por el lenguaje arquitectónico, que restringe la comprensión de los artefactos como formas inmutables, eternas, definitivas y autónomas aplicadas a una materia y un territorio supuestamente inertes. Los ensamblajes que he estudiado surgen de procesos transitorios de codificación y territorialización, ya que los límites de la identidad anatómica de sus componentes se difuminan para facilitar futuras transformaciones a lo largo del tiempo. Podemos considerarlos como orquestaciones, quizás, orquestaciones efímeras de ideas, afectos, cuerpos, fenómenos naturales y sociales, materiales y energías, entrelazados en procesos de negociación en constante cambio, a partir de los cuales eventualmente se podría arribar a una arquitectura. Estos ensamblajes se han producido a través de prácticas participativas, dialógicas y colectivas, realizadas por grupos de diseñadores y artistas en colaboración con organizaciones de base, religiosas y o políticas y miembros de las comunidades. Las formas no son preconcebidas, sino que son el resultado de esos procesos. Ariel Jakubowicz, líder del grupo CAPA en Argentina, llama a esas arquitecturas objetos de consenso, en contraposición a los objetos cartesianos de pensamiento que se manifiestan supuestamente en nuestras mentes individuales antes de dialogar con la comunidad. Estas obras no reafirman la apariencia de totalidad propia de la estética moderna, en cambio son disruptivas e incómodas, presentándose con proliferaciones y acumulaciones indisciplinadas y abrumadoras. Son agenciamientos heterogéneos, incompletos, abiertos, en constante transformación. En resumen, la forma es el resultado de la gestión de la contingencia sociopolítica, la gestión de los materiales y la coreografía de la participación colectiva. Estas obras pueden considerarse descoloniales, ya que son prácticas colectivas in situ, in vivo, que reconectan los cuerpos con los territorios y las subjetividades. Se contraponen al proyecto de la colonial modernidad, pero no tienen suficiente capacidad para hacerlo de una sola vez y para siempre. Es decir, no constituyen realizaciones definitivas, heroicas y performativas de luchas estructurales. Sin embargo, con el tiempo y la articulación colectiva, pueden catalizar cambios estructurales inesperados que alteren el equilibrio de la correlación de fuerzas. Estos trabajos pueden denominarse entonces como ensamblajes decoloniales y al mismo tiempo como pulsiones de vida, desde y a través de los cuales las personas negocian constantemente las condiciones de su supervivencia, desviando, distorsionando, torciendo e incluso canibalizando los dispositivos del proyecto de la colonial modernidad. Comprender la complejidad y la persistencia de la dinámica política del proyecto de la colonial modernidad y la identidad y potencia de estos ensamblajes requiere de una deconstrucción tanto epistemológica como ontológica. La investigación ha consistido en construir un mapa relacional de ensamblajes decoloniales. Para ello apliqué una estrategia de muestreo de máxima variación en la que he seleccionado 11 grupos y 23 obras que se estudian mediante una constante confrontación dialéctica entre su valor posicional histórico y geográfico
así como en relación a los otros ensamblajes. Los casos han sido seleccionados por la forma particular de asociación y las luchas específicas que representan y que persiguen. El colectivo Pico, por ejemplo, se enmarca en las luchas anticapitalistas y emerge con la aprobación del poder popular en Venezuela. El colectivo Pico trabaja con el Estado y las organizaciones de base en la coproducción de espacios comunitarios. Rosinia Resiste y Escolas en Muros, Grupo ECO, se enmarcan en las luchas antirraciales de las comunidades faveladas en Río de Janeiro, que trabajan para mejorar las condiciones de vida, la seguridad alimentaria, sanitaria, ambiental y habitacional de los moradores. Arquitectura na Periferia se enmarca en las luchas feministas. Es una ONG integrada exclusivamente por mujeres que participan en ocupaciones y capacitan a mujeres de las favelas en el oficio de la construcción. La Escuela Radical y el Taller Experimental son instituciones educativas que se suman a las luchas de los pueblos indígenas en México. Arquitectura Expandida y CAPA son oficinas de arquitectura. La primera en Bogotá se suma a la lucha contra la violencia estatal que previene el derecho al uso del espacio público a los jóvenes disidentes. CAPA trabaja con organizaciones políticas, artistas y sindicatos sumándose a protestas, manifestaciones y acciones insurgentes en el espacio público. A77 es un taller de proyecto de la Universidad San Martín que trabaja en colaboración con organizaciones de base, reciclando y reutilizando materiales descartados por la industria para co-construir artefactos y edificios destinados a actividades comunitarias y públicas en los barrios populares. Arquitectura del Sur y Matéricos Periféricos son grupos surgidos de la Universidad Nacional de Rosario. Arquitectura del Sur se centra en las luchas por la memoria, la verdad y la justicia de familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la última dictadura. Matéricos Periféricos, del cual soy miembro fundadora, es una plataforma de investigación, diseño y construcción para acompañar a las comunidades en las luchas por la justicia social, espacial y ambiental. ¿Cuál es la naturaleza de un conocimiento que ya no se correlaciona con la apertura del mundo y con la verdad, sino solo con la vida y su errancia? Me preguntaba mientras investigaba. La investigación consiste en una sucesión de etapas iterativas de diferente naturaleza. Los datos se recopilaron mediante ejercicios de inmersión corporal y derivas en los territorios, guiados por notaciones, observación participante y descripción densa. Se realizaron entrevistas semiestructuradas y no estructuradas, siguiendo los protocolos de protección de sujetos de la Universidad de Illinois y aplicando el método freudiano atención flotante y asociación libre. Los datos se registraron y se transfirieron a diversos medios digitales, se sistematizaron y se combinaron con la revisión bibliográfica y la consulta de material de archivo histórico. Los resultados de la investigación se sistematizaron en un conjunto no lineal de narrativas o constelación de parábolas, le llamé, que emergen de los casos de estudio, como ven acá, parábolas, bueno, no lo puedo señalar. Esas parábolas vienen a reemplazar el archivo de Excel de la recolección de datos tradicional en la investigación científica. Y son historias, por ejemplo, les leo alguna: optimismo cruel, intentos fallidos, multitud organizada, monstruos depredadores, inocencia blanca, con este poema no harás la revolución, entre otras. Las implicancias de la investigación se sintetizaron a partir de un glosario de pulsiones de vida para la emancipación de los pueblos y la arquitectura. Algunos de ellos los podemos nombrar:
mantenerse con vida, desfetichizar el mundo, unidos pero diversos, mirar con ojos de niños, invocar lo objeto, queerizar, hacerlo participativo, realmente participativo, entre muchas de los capítulos. Y finalmente hay una serie de podríamos decir como post-conclusiones, que son una serie de instrucciones para hacer mapas descoloniales y performance en el territorio. Bueno, esta es una investigación, como ven, situada, que combina diferentes métodos de investigación y que se planteó los siguientes parámetros: disolver las dicotomías modernas y reconstruir los vínculos entre los cuerpos, los territorios y las subjetividades, investigar desde atrás, desde abajo y desde adentro, investigar entre los intersticios. Bien, los resultados, las parábolas revelan los resultados de la investigación referentes a estas correlaciones entre los ensamblajes decoloniales y las dinámicas sociopolíticas, haciendo foco en la descripción de múltiples formas en las que en estos ensamblajes se corporizan los campos de lo performativo, lo afectivo y lo estético en el territorio. Las parábolas además tienen un fin pedagógico, invitan a los lectores a establecer una solidaridad relacional y reciprocidad con los artefactos, agenciamientos y comunidades, a la vez que confrontar con los propios privilegios de raza, clase, género y etnia. Bien, acá se puede ver cómo las parábolas se desprenden de los diferentes casos y les voy a contar una de las parábolas. Esta parábola se llama El Agojero. Esta es una fotografía del espacio para la memoria ex servicio de informaciones, un espacio de memoria creado cuyo responsable fue Alejandra Busaglo, quien fue contratada por la provincia de Santa Fe para hacer esta recuperación. Alejandra es fundadora de uno de los colectivos estudiados, Arquitectura del Sur, quien trabajó en colaboración con sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos. El sitio fue uno de los 340 centros clandestinos de detención estatales identificados, relevados y documentados por la justicia argentina como lugares donde la última dictadura cívico-militar secuestró, torturó, asesinó y desapareció ilegalmente a personas. Perdón por el énfasis de algunas cosas que seguramente todos las sabemos, pero también cuando se habla de estas cosas en otros ámbitos es importante señalar y enfatizar algunas cuestiones. La obra se encuentra dentro del edificio del gobierno de Santa Fe, que ocupa una manzana entera en pleno centro comercial, cívico y educativo de Rosario. Eso demuestra la impunidad del terrorismo de Estado, solo denunciada por los murciélagos que tienen ahí en la facultad. Al entrar al espacio, la primera impresión es la de una ruina abandonada. Esto es el resultado de un trabajo arqueológico de Alejandra Busaglo para preservar todas las capas y las marcas acumuladas a lo largo de años y descubrir el camuflaje creado por los militares para evitar que los sobrevivientes reconocieran el espacio posteriormente y reconstruyeran los hechos ante una hipótesis de un posible juicio.
La obra nos enseña cómo los materiales son testigos y portadores de información, capaces de desencadenar procesos de memorización en el cuerpo y la mente de las personas. En los espacios de memoria, los cuerpos, las subjetividades y los materiales son territorios de conocimiento, pero también de disputa de poder durante y después de eventos como los que sucedieron en este lugar. Además, la memoria es inestable, puede metamorfosearse o sufrir ramificaciones con el tiempo, ya que hay imágenes que se resisten a aparecer, otras que flotan como espectros en el aire y otras que tienden a desaparecer. Por lo tanto, los criterios curatoriales de este tipo de trabajo son de difícil consenso entre las diversas identidades y posicionamientos políticos e ideológicos. Los procesos de memorización son complejos, multidimensionales, transgeneracionales, interculturales y transidentitarios. Por eso Alejandra organizó 50 asambleas con sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos para llevar adelante el proyecto. Una de las actividades incluyó la demolición colectiva, en la que los sobrevivientes, a golpe de martillo, abrieron la puerta tapiada que conducía a la sala de torturas. Y esta es la puerta hoy en día. Después de esas parábolas, ofrezco una serie de reflexiones teóricas enmarcadas a modo de glosario, como les comentaba. Para desarrollar este capítulo apliqué método benjaminiano para producir teoría a través de la construcción de constelaciones antitotalizadores e hipertextuales. Se buscaron patrones y conexiones entre fragmentos, microinformación y materiales autónomos en las etapas previas de la investigación y se vincularon mediante vectores de significado. Por ejemplo, mantenerse con vida es una de las reflexiones donde conecté los patrones a partir de vectores y del concepto inmanencia. Acá discuto la definición de Leuciana de la vida como inmanencia absoluta y muestro cómo estas prácticas son pulsiones de vida, pero en su inmanencia situada y relativa, ya que las asimetrías de poder no pueden pensarse o pasarse por alto cuando hay cuerpos que están siendo condenados a una abyección irresoluble, como lo ha postulado Cristina Sharpe. Mantenerse con vida incluye las parábolas bifurcaciones de naturalezas y conocer el fuego, que involucran las actividades cotidianas de dos mujeres indígenas, María, la cocinera, y María, la alfarera. Sus cuerpos son campos de fuerzas generativas que articulan futuros posibles, ya que las vidas de los cuerpos humanos nutridos y las vasijas de barro por igual modifican la promesa original de la materia y se extienden más allá de la performance inicial. Sin embargo, para que la performance sea transformadora, la cocinera y la alfarera deben involucrarse en una serie de procesos interconectados que reconectan los territorios con los cuerpos y las subjetividades. Ambas Marías cantan canciones y siguen ritmos ancestrales con sus cuerpos mientras preparan la comida y la arcilla, invitando así a los espíritus sagrados a bendecir su tarea. Además, las performances de cocinar y hacer cerámica son acciones corporales
que encarnan la fuerza transformadora del fuego y se recrean en cada comida y cada objeto de alfarería. Son lo nuevo en la repetición, una actualización constante del espacio, el tiempo y la materia, es decir, la trascendencia se adquiere a través de la inmanencia. En Queering conecté aquellas estrategias que provocaron cambios políticos y sociales y espaciales significativos mediante el uso de las infraestructuras en reverso, desestabilizando al mismo tiempo su aparente neutralidad. Berland, Ahmed y Lancaster ayudaron a conceptualizar el queering como un verbo que significa rechazar y alterar la normatividad de algo, distorsionar o usar algo de manera distinta a lo previsible. Por ejemplo, El bicho es una obra de arquitectura expandida en colaboración con grupos de raperos, skaters, grafiteros y ciclistas. El bicho es un dispositivo político que ayuda a los jóvenes a persuadir, desobedecer y provocar interferencias en las infraestructuras públicas para garantizar su derecho a habitar el espacio público, desde donde constantemente reciben amenazas del poder policial. La fisicalidad de los cuerpos al construir, actuar, aprender y sentir otros cuerpos constituye la agencia individual y colectiva y produce una concatenación de otros artefactos y acciones que, en última instancia, contienen la violencia estatal. Reunidas como enjambres, sincronía, inteligencia, ratificamos, aquí estamos, somos una existencia. Son las huellas, los cadáveres, el suelo e igual piso. Por ende sueño de todos, no necesito permiso. Comunicamos por antenas y la libertad se detecta. Subirán los superpoderes que otorga esta vida insecta. Nos imponen normas, burocracias que desgastan. Negligencia, su bandera, la de nosotras, luchar en banda. Nada puede matarme si en un punto lo creíste. Por una que pisas, mil salen a reproducirse. Una plaga, una manada, una puñada que embiste. Nosotras construyendo y para ti todo es muy triste. Incumplen los acuerdos y nos pasan por encima. Sociedad que te señala, nos rechaza y discrimina. La pinta es lo demás, su mirada elitista. Quisieron escondernos pero saltamos a la vista. Bueno, voy a pasar de lado algunas cositas. Bien, así ya cierro. Con esta tesis esperaba contribuir al debate sobre el pensamiento descolonial en América Latina y el sur global, amplificar las voces plebeyas de las pulsiones de vida que emergen de estos ensamblajes descoloniales. También ha sido un objetivo clave de mi tesis. La reflexión crítica sobre estas pulsiones y voces, su agencia, imaginación, objetivos y capacidad de organización, creo, puede ayudar a reconectar los vínculos vitales entre los cuerpos, los territorios y las subjetividades. Además, esta tesis puede ayudar a seguir construyendo y apoyando redes recíprocas y solidarias y a fomentar coaliciones interculturales entre individuos y grupos de diferentes orígenes ontológicos e identidades. Como bien lo planteó Alan Chadwick, estemos juntos sin dejar de ser diversos. Espero que mi tesis también impulse futuros proyectos emancipatorios en defensa de la reproducción de la vida en todas sus formas. Creo que reorientar nuestras teorías y prácticas para promover la justicia ambiental, social y espacial, sin intentar construir un proyecto de totalidad universal o una verdad única, es importante y urgente. Y finalmente, creo que toda tesis se vuelve más profunda cuando es parte de la propia militancia. Y acá Hooks nos dice, cuando nuestra experiencia vivida de teorización
está fundamentalmente vinculada a procesos de autorrecuperación, de liberación colectiva, no existe ninguna brecha entre la teoría y la práctica. Muchas gracias.